Bienvenidos a Tech Talk, el programa donde exploramos el fascinante mundo de la tecnología, la innovación y cómo éstas impactan en nuestra vida diaria. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión, y estoy emocionado de estar con ustedes en otro episodio más lleno de conocimiento y creatividad. Hoy, en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada, nos sumergiremos en un tema crucial para los emprendedores y profesionales: el coworking, el emprendimiento y el aprendizaje colaborativo. No nos olvidemos de que debemos descargar la aplicación de GM7 Digital, seguirnos en nuestras redes sociales en Tech Talk, tanto en Instagram como en TikTok. Descubre una nueva forma de conectarte con el mundo a través de nuestra aplicación, página web y redes sociales. Disfruta de una amplia variedad de géneros, desde series y películas hasta programas culturales e informativos. Participa en concursos y disfruta de funciones interactivas que te harán sentir parte de la comunidad. Mantente al día con las últimas noticias, entretenimiento y tendencias en la palma de tu mano. Descarga nuestra aplicación. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ni un solo momento. Conéctate y vive la experiencia al máximo. No te conformes con menos. Elige GM7 Digital. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado excepcional, el magíster Fabián Bermeo. Fabián es un experto en emprendimiento y gestión de coworking, con una vasta experiencia en la creación de espacios colaborativos que fomentan la innovación y el aprendizaje. Ha trabajado en múltiples startups apoyando pues obviamente al crecimiento y expansión, y es reconocido por su enfoque en la educación emprendedora. Además, Fabián ha impartido varias conferencias y talleres a nivel nacional e internacional, compartiendo su visión sobre cómo aprendemos y trabajamos. Bienvenidos a Tech Talk, Fabián. Muy buenas noches, Jairo, un gusto, amigas y amigos que nos escuchan, y pues contento de poder compartir en este espacio y a las órdenes poder llevar adelante esta conversación, esperando que pueda servirles un poco algunas cosas que podamos ir compartiendo. Nuevamente, Fabián, gracias por aceptar la invitación. Y para empezar, hablemos del coworking. Fabián, ¿cómo definirías el concepto de coworking y cuál es su importancia en el contexto del emprendimiento moderno? Bueno, hay algunas acepciones de la palabra en realidad, y para ser creo que justos con la historia también, no creo que el concepto como tal sea algo demasiado nuevo. Siento que trabajar de una manera colaborativa, de alguna manera es inherente a la mayor parte de las culturas, y esto ya lo tenemos desde hace tiempos. Sin embargo, el coworking como un espacio para el desarrollo de emprendimiento, sobre todo emprendimiento de base tecnológica, es algo que como concepto sí es más o menos reciente. Más o menos por el año de 2009, en California, Estados Unidos, se empieza a hablar de esta nueva, eh, no sé si llamarle ola, de esta nueva em, estrategia para trabajar en comunidad. Y pues lo que se empieza a hacer es utilizar espacios que estaban, valga la redundancia, siendo subutilizados. Un dato importante: el primer espacio de coworking que se creó como tal en San Francisco fue un espacio solo de mujeres, en donde la gente iba a trabajar con su computador, y sobre todo estaba pensado para freelancers, gente que brindaba sus servicios a otras empresas o a otras organizaciones. Más o menos ese es como el inicio de esta nueva ola de coworking que ha ido tomando fuerza, y de hecho fue despegando muy fuerte.
Me refiero al coworking como una filosofía de trabajo colaborativo, pero también me refiero al coworking como un negocio y sobre todo un negocio de bienes raíces, porque también ha habido un auge fuerte que creo que fue afectado definitivamente por la pandemia hasta 2020 y después de la pandemia sí han habido cambios considerables, pero básicamente se trata de espacios en donde la gente pueda trabajar, tener calidad de vida, es decir, se produce lo más que se puede, pero también se piensa en el bienestar, donde exista gente con la que se pueda compartir y con quien se pueda permear ideas. Creo que esto es algo muy importante. Hoy en día se generan coworkings que son como para grupos específicos de profesionales y me parece interesante. Sin embargo, creo que la riqueza de este concepto de coworking está en que podamos compartir con personas de diferentes backgrounds, si ustedes me permiten el término, de diferentes profesiones, experiencias, etcétera, etcétera. Creo que ahí el concepto de interactuar con gente eh, que piensa diferente, que hace diferente, que tiene diferentes experiencias, en serio se vuelve algo muy enriquecedor. Más o menos esa es la visión y pues en Ecuador, ya poniéndose un poco más en el contexto local, pienso que hace unos 10 años más o menos empieza a tomar fuerza también el tema de coworking. Existen un par de organizaciones bastante fuertes a nivel nacional y pues desde algunos proyectos que se han manejado con el municipio de Cuenca en primera instancia y de manera privada, se ha comenzado un poco con esta filosofía de coworking y descubriendo cómo agrega valor a los y las emprendedores. Muy interesante, Fabián. Pues como tú dices, el coworking resulta ser un modelo de trabajo en el que varios profesionales independientes, emprendedores y pequeñas empresas incluso van a compartir un espacio o una oficina común en la que van a tener un entorno colaborativo, en la que incluso pueden surgir varias ideas para mejorar sus proyectos, productos, etcétera, donde pueden también interactuar, colaborar y aprovechar los recursos comunes que pueden tener, como salas de reuniones, internet de alta velocidad quizás, impresoras y otras facilidades que puede existir en un entorno colaborativo, pues no. Ahora, ¿cuáles son en este sentido los beneficios que un emprendedor puede tener al trabajar en un espacio de coworking en comparación de trabajar desde su casa o desde una oficina tradicional? Bueno, eh, una de las principales características del coworking es que a veces cuando estás en la fase inicial de tu proyecto de emprendimiento, algunos costos fijos pueden acabar con tu proyecto. Me refiero a el alquiler de una oficina, servicios básicos, internet, etcétera, etcétera. Y a veces, eso depende del giro de tu negocio, no estás todo el tiempo en la oficina, entonces incluso resulta que es una inversión y es un costo fijo que tienes que manejar y al que ni siquiera le estás explotando todo lo que podrías. Entonces, de alguna manera, bajar esos costos ya es bueno para los emprendedores. Entonces, un beneficio inicial, así como básico, es la posibilidad de tener un espacio para tú trabajar o tú y tu equipo que puedan trabajar en una fase inicial y que lo puedan hacer con costos bastante asequibles. Creo que ese es uno de los espíritus principales de apoyo al emprendedor de parte de los espacios de coworking. Otro de los beneficios tiene que ver con la gente que tú puedes conocer en los espacios de coworking, que pueden ser eventualmente tus clientes, que pueden ser eventualmente tus socios, que pueden ser eventualmente las personas que compartan ideas que agreguen valor en el producto o el servicio que tú estés comercializando. Siento que esto también es algo extremadamente importante y es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, esto si lo comparamos con una oficina tradicional, ¿no es cierto? Pero en cambio, comparándole con con la casa, yo pienso que
justamente volviendo a hablar de la pandemia, pudimos comprobar cómo es hacer las cosas desde la casa, cómo es trabajar desde la casa. Entonces, definitivamente es un problema el que la gente se concentre lo suficiente, por ejemplo. Otro problema es que cuesta mucho trabajo dividir los horarios y saber cuándo estás trabajando y cuándo estás en tus momentos de ocio en la casa. Y eso puede hacer que la gente se autoexplote porque tiene horarios extendidos y está trabajando sin parar. Entonces, tener un espacio en donde estar sí es importante para equilibrar tus horarios y tus ritmos de trabajo. Creo que eso también es importante y debe ser considerado. Ahora, yo he visto el caso de empresas como Samsung, por ejemplo. Recuerdo mucho que en un coworking en la ciudad de San Francisco, que se llama The Hattery, nosotros podíamos encontrar oficinas de Samsung adentro del coworking. Yo no sé, se preguntaría, ¿cómo es posible que una empresa con su semejante poder esté interesada en alquilar unas oficinas de coworking teniendo un cuartel general o varios cuarteles generales con la capacidad instalada necesaria? Y entonces, al analizar por qué lo hacen, es justamente porque en estos espacios las ideas empiezan como a moverse, ¿no? Y los equipos se van permeando de ideas, entre ellos y con la gente del ecosistema del coworking en el que están interactuando. Y eso es muy importante cuando están en fase de diseño o están en fase de prototipado de nuevos productos o de nuevos servicios. Entonces, se aplica de que hay empresas que ya están totalmente constituidas y quieren poner equipos en espacios de coworking justamente para que vayan tomando del conocimiento y de la experiencia de la gente que está en estos espacios. De modo que un coworking también se constituye como un espacio de aprendizaje permanente. Genial, Fabián, lo que nos comentas, pues efectivamente el coworking resulta ser un lugar en el que puede existir una comunidad y puede brindar mucho soporte, ya que las personas que están empezando con su startup, con su emprendimiento, están rodeadas de otras personas afines y van a crear un sentido de comunidad también, ¿no? Oportunidades también de aprendizaje, pues existen espacios de coworking en los que se puede brindar aprendizaje a las personas o capacitación para que puedan seguir fluyendo en su proyecto, en su startup. Y también algo muy importante que tú manifestaste que se dio en la pandemia, pues que es el poder tener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Pues en la pandemia encerrados el trabajo era interminable, ¿no? Porque no se podía, como tú indicas, dividir entre el horario de trabajo, a qué hora termina el trabajo y a qué hora empieza la vida personal o de familia dentro de la casa, ¿no? Entonces ese equilibrio nos puede brindar el coworking, ¿no? Y obviamente lo más importante, el tema de la creatividad y la innovación, que nos va a dar una diversidad de profesionales en un mismo lugar en el que van a poder fluir muchas ideas. Si bien ya nos mencionaste algunos casos, pero quizás puedes compartir algún caso de éxito donde el coworking haya sido un factor clave para el crecimiento de una startup, por ejemplo. O sea, quizás pudiera comenzar compartiéndoles el caso de un coworking como una startup. Y hay algunas multinacionales potentes que se han dedicado al coworking. De hecho, em, em, quiero recordar el nombre de WeWork. Ese es el nombre. WeWork es una startup que se dedica a espacios de coworking y fue considerado como un unicornio. Es decir, su crecimiento fue exponencial y ellos tuvieron edificios de su propiedad y alquilados en muchas de las principales ciudades del mundo. Entonces, en Nueva York, San Francisco, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, hablando de América, en Europa, en Asia, estuvieron con espacios de coworking. Lo que me hace pensar que el modelo sí era interesante para la gente, por lo que ofrecía, no solamente espacios eh, a un costo accesible, sino también la posibilidad de un ecosistema en el cual puedes aprender, hacer negocios,
conectarte con otras personas, tener clientes, etcétera, etcétera. Creo que eso es parte muy, muy importante. Ahora, em, respecto de casos de éxito de los coworkings, hay innumerables proyectos y startups que hoy conocemos que en su fase inicial la mayoría se inician en espacios de coworking. Y lo hacen porque justamente los costos son más accesibles. Es decir, se me ocurre que Payphone, por ejemplo, que comenzaron con toda esta parte de la plataforma de pagos, etcétera, etcétera, tuvo un periodo inicial para forjarse, desarrollarse de alguna manera alrededor del ecosistema de coworkings que se estaba desarrollando en la ciudad de Cuenca, de los cuales pues nos quedan un par de ellos, pero justamente fue en ese contexto y en ese ecosistema, como mencionaba, en donde los creadores de Payphone tuvieron la oportunidad de permearse con las ideas de muchos jóvenes desarrolladores, gente de finanzas que estaba en su tiempo trabajando y fueron apuntalando las ideas para desarrollar y lanzar lo que hoy es Payphone, que es una plataforma cuencana que opera en todo el Ecuador y si no me equivoco está en unos 7 u 8 países de Latinoamérica. Me gustaría mencionar ese ejemplo porque es cercano a nosotros y fue pues aquí en el austro del Ecuador forjado. Genial, Fabián, pues efectivamente hay muchos casos de éxito que se han ido dando en función de empresas que se crearon de ideas de un coworking. Algunos casos incluso se pueden mencionar a nivel global, como el mismo Instagram o Uber, que antes de ser comprados por grandes empresas, pues obviamente fueron generados y sus ideas principales se crearon en un coworking. Pues esto permitió o fue el resultado de conectar con otros emprendedores, con ideas que se fueron generando y creando a partir de justamente trabajar en estos espacios bastante interesantes. Ahora quisiera yo tener un criterio tuyo sobre cuál es el papel que debe jugar en este caso el sistema educativo y principalmente las universidades a lo mejor en crear espacios de coworking o capacitar a los estudiantes, a los docentes, en ser también emprendedores, en crear startups o brindarles espacios en los que puedan trabajar no solamente estudiantes, sino también gente de afuera. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, creo que ha habido un boom a nivel global respecto de la importancia del emprendimiento, ya no solo como una forma de generar valor económico, sino también como una forma de solucionar los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Muchos de ellos, por su nivel de complejidad, no pueden ser atendidos o solucionados por las organizaciones tradicionales y de alguna manera hay personas que a través de la investigación y a través de la implementación, el trabajo duro y sostenido, van generando soluciones para muchos de los problemas que en la actualidad se están haciendo frente. Ahora, de alguna manera también el emprendimiento ha ido pasando desde algo que tú hacías si es que no tenías estudios superiores, y es verdad que hace no mucho tiempo el, el emprender era algo como satanizado dentro de la educación superior, porque definitivamente el sistema estaba pensado y diseñado para capacitar a la gente para que se inserte en el sistema, es decir, para que sean empleados por el sistema. Y eso no quiero decir que esté mal, pero aquí hay que hacer una reflexión importante y es que no es la mayoría de las sociedades quienes pueden tener acceso a una educación universitaria. En el Ecuador, si no me equivoco con el dato, de todos los estudiantes que terminan los estudios secundarios, entre el 12 y el 15% de ellos son los que pueden tener acceso a educación superior. Eso quiere decir que ese 12 o 15 resultan siendo la élite de alguna manera de nuestro país. Ahora, si te pones a pensar que esa élite
termina sus carreras y enseguida se inserta en el sistema, uno se pone a preguntar, entonces, ¿quién se dedica en serio a intentar resolver los problemas sociales de manera disruptiva? Porque dentro del sistema puedes hacer cosas y apoyas, etcétera, etcétera. Pero para muchos problemas que nos aquejan como sociedad, ni siquiera hemos pensado aún en las soluciones. Y a veces es a través del emprendimiento y la disrupción y las organizaciones satélites a las grandes instituciones en donde se forjan las posibles soluciones para esos problemas. Y eso está pasando a nivel micro y a nivel macro, porque antes cosas como los viajes espaciales solamente los hacían los gobiernos, pero hoy en día ya se ha probado que la velocidad de respuesta de los gobiernos no es la necesaria para este desarrollo tecnológico y ya son empresas privadas las que están haciéndose cargo, por ejemplo, de todo el tema de la carrera espacial, por la velocidad de respuesta que tiene. Y probablemente en muchos otros temas y en muchos otros problemas que tenemos como sociedad son estas startups y estos emprendimientos los que están aportando para la solución de esos problemas. Quienes están investigando, desarrollando conocimiento e información para la solución de esos problemas. Lo que quiere decir es que es mucho más probable que desde fuera del sistema se puedan plantear, construir soluciones que a lo mejor después se implementan desde el mismo sistema al que me refiero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la relevancia del emprendimiento en el entorno universitario? Como decía, hasta hace muy poco no era considerado un valor el emprender si eres universitario. Afortunadamente, ese imaginario está cambiando y empieza a volverse algo que los chicos empiezan a considerar. Entonces, esa élite académica que está preparada, que conoce más de la realidad, está considerando hacer sus propios proyectos para aportar desde su área de conocimiento a la sociedad y ojalá para ir resolviendo problemas. Eso es algo que necesitamos, como decía, no solo como parte del desarrollo económico, sino como parte del desarrollo general de la sociedad. Así que desarrollar las competencias necesarias para que los nuevos profesionales puedan pensar en estos proyectos, puedan pensar en soluciones a problemas que existen, puedan construir una estructura que permita que su producto o su servicio pueda llegar a un mercado es extremadamente importante. Que sepan cómo comercializar, que sepan cómo administrar, que sepan cómo negociar, son competencias extremadamente importantes. Algunas de ellas no se desarrollan tan fácilmente en un proceso de educación tradicional. De modo que pensar en estrategias para el desarrollo de esas competencias en el espacio de formación universitaria se ha convertido en una necesidad. Y es así que algunas instituciones educativas, en Ecuador puedo mencionar a la Universidad Salesiana, con su sistema de espacios de coworking y su ecosistema de emprendimiento e innovación, que se llama Startups, de alguna manera ha apoyado no solo a los estudiantes de su universidad, sino al ecosistema del país en general, y ha ido marcando ciertas pautas. Tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja, si no me equivoco, con Comprendo, desde donde también han salido proyectos que hoy en día están afectando de una manera positiva algunos de los problemas, como la movilidad, por ejemplo, desde Prendo, tenemos una startup que ha venido desarrollando aplicaciones para la gestión logística del transporte público, para los taxis, etcétera, etcétera. Entonces, las universidades están mirando como una prioridad el generar estos espacios donde los jóvenes puedan reunirse, donde puedan acceder a recursos tecnológicos, donde puedan acceder a mentorías especializadas, donde puedan conectarles también con necesidades específicas del mundo que les rodea, necesidades específicas de las empresas en donde ellos desarrollan sus ideas, pero mientras las van desarrollando, van también desarrollando competencias que hoy en día son necesarias
en el mundo profesional actual, sea que vayas a ser un emprendedor o sea que quieras liderar algún proceso en una empresa o en una organización ya establecida. Importante, pues, lo que mencionas, el apoyo del sistema educativo al tema del emprendimiento, el coworking, es en verdad importante en nuestro país, a sabiendas, pues, que efectivamente la generación de empleo es relevante en la situación que vive el Ecuador en la actualidad. Antes de continuar con la siguiente parte de Tech Talk, vamos a dar paso a nuestros auspiciantes. Bienvenidos a Money Jeans, tu destino número 1, donde la moda se une con la comodidad. En Money Jeans tenemos una amplia selección de jeans para todos los gustos y estilos, desde los clásicos hasta los más modernos y atrevidos. Nuestros jeans se adaptan a todas las figuras y edades. Nuestro personal amable y experto está aquí para ayudarte a encontrar el par ideal que te haga sentir cómodo y a la moda. Visítanos en Azogues, en la calle Matobelle y Serrano esquina, o por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Money Jeans, o por nuestro WhatsApp, el 098-371-5920. Money Jeans, el lugar donde la moda y la comodidad se encuentran. Grupo Empresarial Multicompu, con la mejor calidad y tecnología en computadoras de escritorio, laptops, PC todo en uno, servidores, tablets, discos de almacenamiento y todo repuesto para su PC, impresoras láser, tinta continua, punto de venta en formato A4 y A3. Para los gamers, armamos la computadora según sus necesidades. Contamos con teclados, mouse, micrófonos, PlayStation y mandos de control. Adquiera consumible original para su impresora. Ofrecemos servicio técnico 100% garantizado. Visítenos en la ciudad de Azogues, calle Ayacucho 201 y Azuay. Teléfonos 243-427 y 0998-287929. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Multicompu, a su servicio. Descubre la mejor atención para tu salud visual con el Dr. Raúl Paredes. Con una destacada trayectoria como docente universitario y médico en prestigiosos hospitales de Guayaquil, el Dr. Raúl Paredes abre las puertas de su consultorio oftalmológico Visión Integral. En Visión Integral te ofrecemos un examen optométrico completo que incluye fondo de ojo, exploración del segmento anterior para descartar o diagnosticar patologías, valoración objetiva por retinoscopia y subjetiva del estado refractario del paciente para determinar el tratamiento y corrección adecuada. Valoramos el desarrollo visual en los niños, diagnosticamos o descartamos ambliopía y proporcionamos la corrección con lentes y terapia para su rehabilitación oportuna. Para consultas y citas, contáctanos al 263-3185 o al 095-919-6116. Estamos ubicados en Avenida Juan Bautista Cordero y Ayacucho. Visión Integral. Tu visión, nuestra misión. B&B, Odontología Especializada, tu centro odontológico de confianza. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde limpiezas y blanqueamientos hasta ortodoncia e implantes dentales. Nuestros dentistas altamente calificados utilizan la última tecnología para ofrecerte tratamientos efectivos y sin dolor. Ven y descubre la diferencia. Visítanos en Avenida Juan Bautista Cordero y Ayacucho o agenda tu cita al 096-268-9159, 096-221-2860, 098-765-7986. B&B, transformamos tu sonrisa y mejoramos tu calidad de vida.
Continuemos entonces con la siguiente parte, el siguiente segmento de Tech Talk. Fabián nos había comentado pues que en los espacios de coworking tenemos muchos elementos para poder aprender. Y justamente pasando al aprendizaje, hemos visto que en estos espacios no solo son para trabajar, sino también para aprender. Fabián, ¿qué rol juegan estos espacios en la educación y el desarrollo de las habilidades de quienes utilizan el coworking? Creo que la interacción a la que te obligas de alguna manera cuando estás en estos espacios te ayudan al desarrollo o a la mejora de las básicas habilidades comunicacionales que tienes o que deberías tener como profesional. Pero además te permiten abrir tu mente a otras posibilidades, otros mundos. Me estoy refiriendo a otros profesionales, otros proyectos, otras realidades con las que tú puedes compartir. Ahora, alguien dirá, eso se puede hacer en cualquier lugar. Yo recuerdo la experiencia del proyecto Startups de la Universidad Salesiana, del cual fuimos parte en su diseño y en su implementación. En la fase inicial, cuando recién estábamos haciendo la prospección de la información y de ver si habían grupos que estaban como queriendo innovar, que estaban queriendo emprender, nos dimos cuenta que había grupos que querían reunirse, por ejemplo, y que era difícil acceder a la biblioteca porque ahí no se podía hacer bulla, o que en algunos de los salones que podían reunirse tampoco les permitían, que a veces iban al bar y del bar les mandaban. Entonces, hablando de los espacios, sí es necesario un lugar de encuentro, ya en términos de los procesos de aprendizaje, de las relaciones para aprender y del ejercicio de compartir los aprendizajes. Entonces, en el ejemplo que les comparto, una vez que se crearon los espacios de coworking, la gente tenía lugar para ir, para ir, para conocer gente que a lo mejor estaba emprendiendo o trabajando en proyectos como ellos, que tenían algunas inquietudes parecidas, que tenían algunos contactos o que necesitaban algunos contactos. Entonces pasaron de estar desalojados del bar cada vez a tener un espacio en donde ellos se sentían parte, podían trabajar, interactuar y además se interesaban más y le dedicaban más tiempo a los proyectos en los que estaban trabajando. De modo que en ese ejercicio que ha durado ya más o menos unos 10 años, hablando del ejemplo de la Universidad Salesiana, uno ha podido ver el nivel de desarrollo de las competencias de los jóvenes universitarios que han ido participando del proceso. La mayoría de ellos, gente bastante tímida, muchos de ellos muy interesados en la investigación, en la innovación, y que, siendo parte de esos ecosistemas, pues muchas de las habilidades y competencias que ya tenían se fueron potencializando y algunos de ellos están trabajando en sus propios emprendimientos y algunos pues están apoyando otros procesos de emprendimiento e innovación en algunas otras universidades del país o dentro de otras organizaciones. Interesante pues lo que manifiestas de la experiencia de la Universidad Salesiana en la creación y el mantenimiento de los espacios de coworking. Sería interesante también conocer si es que algunos o qué tipo de programas educativos se pueden realizar o talleres pueden recibir las personas en un espacio de coworking. Por ejemplo, en poder establecer los costes del producto que están desarrollando, en establecer el precio del producto, o incluso se llegan a crear esta especie de bootcamps para poder emprender o mostrar sus trabajos o adquirir estas denominadas habilidades blandas para que las personas también puedan interactuar, porque tú dices muchas veces que alguien llega a un coworking es tímido, pero a lo mejor después de salir del coworking es una persona que puede sin problema conversar, puede tener una experiencia, puede explicar su proyecto. Entonces, ¿qué se puede aprender en el coworking? Bueno, eso va a depender un poco del tipo de espacio de coworking. Hay algunos, digamos, los coworkings con fin de lucro, en donde no necesariamente están obligados a generar espacios de aprendizaje o gestionar la comunidad, pero lo que uno sí ha aprendido durante estos años es que
Para la gente lo considera un valor agregado el que exista una comunidad que se reúna con cierta periodicidad, que comparta, que se cuente cómo avanzan los proyectos. Siento que esto es algo que cualquier espacio de coworking ofrece o debería ofrecer, y ahí pues están las relaciones, etcétera, etcétera. Hay algunos espacios que a lo mejor están enganchados con programas de apoyo al emprendimiento. Por ejemplo, Conquito tiene su propio espacio de coworking y ahí hay muchísima capacitación a emprendedores. Esto en la ciudad de Quito. El proyecto Startups, el coworking de Prendo en Loja y algunos proyectos. Nuestro coworking Cuenca también ha sido parte de varios proyectos con la Fundación Telefónica, con la misma Universidad Salesiana, en donde hemos podido desarrollar programas de capacitación y formación a los emprendedores, sobre todo en fase inicial. Entonces, hoy por hoy en Ecuador, hoy por hoy en el Austro, sí hay espacios en los que uno puede acercarse y puede ser beneficiado con los proyectos y los procesos que se realizan. Vi con muy buenos ojos, por ejemplo, hace cerca de un mes se realizó el bootcamp anual que organiza la Universidad Salesiana, que lo llaman retos. Se hizo el retos y esta vez fue abierto, no fue solo para estudiantes de la universidad, lo cual me pareció muy interesante. Es decir, la universidad dio un paso más y vinculó a la comunidad en su propuesta de innovación y de emprendimiento. Y aparte de la experiencia que implica ser parte de este bootcamp de 3 días, mentores a nivel de Ecuador y a nivel de Latinoamérica, experiencias muy interesantes, pues se seleccionaron, entiendo, 6 o 10 proyectos que van a tener un proceso de acompañamiento, y a esto podías acceder solamente inscribiendo tu proyecto. Si te seleccionaban, ingresabas a todo el proceso. Lo que me hace pensar que la visión de la universidad en general también es abrir las puertas y apoyar con la gran capacidad instalada que la universidad tiene para desarrollar aprendizaje, ahora en este ámbito del emprendimiento, de la innovación, que va muy de cerca y va muy ligada con el tema de la investigación y también de la vinculación, que son pilares fundamentales del ejercicio de las universidades. Entonces, como existen los presupuestos, es mucho más fácil, en el caso de estos coworkings universitarios, brindar estos servicios para los emprendedores. Sin embargo, como digo, hay algunos coworkings en la ciudad y en el país que también han sido parte de diferentes programas que lo que buscan es desarrollar las competencias de emprendedores. Muy importante lo que manifiestas, pues a través del coworking se puede también tener acceso a cierto tipo de capacitación o a cierto tipo de talleres o cierto tipo de concursos en los cuales se pueden buscar fondos concursables para que permitan seguir desarrollando los proyectos, ¿no? Ahora, Fabián, aquí hay un tema bastante importante que quisiera considerar. Si bien la experiencia de la Universidad Salesiana, como también de la UTPL, que tú mencionas que son instituciones educativas grandes a nivel nacional y que han apostado por el emprendimiento y generar estos espacios de coworking, pero ¿tú crees que esto pueda ser replicable en otro tipo de instituciones públicas o incluso crees que instituciones privadas puedan generar espacios de coworking para que incluso gente pueda trabajar generando ideas para la misma o la propia empresa? De hecho, eso está pasando actualmente. Voy a tomar un ejemplo. Hace poquito, Kruger Corp. Kruger es una empresa que originalmente se ha dedicado al desarrollo de software desde la ciudad de Quito para el Ecuador, para América en general, y sé que ya está en Europa también. Esta organización, liderada por Ernesto Kruger, ellos le han apostado mucho al tema del emprendimiento y la innovación. Hace poquito nomás, su instituto superior ya fue aprobado y ellos tienen carreras de educación de tercer nivel, carreras
intermedias que están orientadas al tema del emprendimiento y la innovación. Y la estrategia de desarrollo de esas competencias, es decir, los procesos de aprendizaje, tienen una inspiración inicial en los bootcamps y en los hackathons que se han realizado. Entonces, son espacios en donde la gente puede acceder a un título de tercer nivel actualmente con esta estrategia y también con esta orientación de trabajar en carreras cortas de temas que eh, la empresa está demandando, el tema de analítica de datos, el tema de desarrollo de software, etcétera, etcétera. Eh, Además, respondiendo más concretamente a tu pregunta, en el caso de Kruger, ellos tienen su espacio de coworking e invitan a proyectos, hacen eventos para irse permeando de esas ideas, para ir apoyando algunas de ellas, pero también para usar esas ideas y esa información en el desarrollo de su propio modelo de negocio. En su tiempo, Novis, la Fundación Novis, ha hecho lo mismo y ellos desarrollaron un espacio de coworking en Guayaquil, hicieron algunos procesos de emprendimiento, seleccionando proyectos en los que ellos han pensado invertir, pero también, y en la actualidad, por ejemplo, todo el proceso que se generó y todo ese talento humano que se fue capacitando, hoy en día brinda apoyo en temas de innovación a todas las empresas del grupo Novis, por ejemplo. Es decir, partió como un coworking con procesos de emprendimiento, pero hoy en día es una organización parte del Grupo Novis y que apoya para los procesos de eh, innovación, para los procesos de desarrollo tecnológico en las empresas del grupo. De modo que eso se está replicando. Recuerdo que Payphone en una parte de su desarrollo generó un espacio de coworking también y un coworking solo pensado en desarrolladores de software y en emprendedores que estén trabajando con fintech, que son las finanzas con base tecnológica. Y la idea era también generar ecosistemas que desarrollen ideas y aportes para el proyecto que ellos estaban desarrollando. De modo que como un espacio que agregue valor a las organizaciones que lo soportan, hoy en día se está usando muchísimo. Te cuento estos tres ejemplos en el Ecuador, pero a nivel global abundan los ejemplos. Muy interesante pues lo que nos has indicado, pues de hecho el coworking es parte fundamental incluso ahora en las empresas para generar estas ideas nuevas, esas ideas frescas que puedan ser implementadas o incluso generar un nuevo modelo de negocio dentro de los procesos grandes de transformación digital que se están dando ahora. Ahora vamos pasando al futuro del coworking. ¿Qué piensas tú mirando hacia el futuro del working? ¿Cómo le ves? ¿Cómo evolucionará el coworking en los próximos años? ¿Qué tendencias crees que vayan teniendo en el rumbo de estos espacios de trabajo? Bueno, al principio parecía que había un boom muy fuerte de la gente que no quiere depender directamente de las empresas o de las organizaciones. Se ha ido analizando datos de cómo está evolucionando eh, el tema del trabajo, sobre todo en estas nuevas generaciones. Los chicos ingresan a las organizaciones y quieren ser parte de ellas, quieren un horario estándar o cuál es la visión que tienen. Entonces, hay mucha gente que ya está generando nuevos puestos con flexibilidad diferente, que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo. Eso está pasando y cada vez se está volviendo más normal, que tú le brindes tu contingente laboral a una empresa que está en otro país. Entonces, el tema es que las empresas, hoy en día he visto algunas, ya te dan tu kit de bienvenida, te ponen las herramientas para que tú puedas trabajar. Y ahí la pregunta es, hay personas que al principio dicen, yo lo voy a hacer desde la casa porque me sale más económico, etcétera, etcétera. Pero las personas se van dando cuenta que necesitan un espacio
para poder dividir su trabajo de su vida personal, como ya habíamos conversado previamente. Entonces hay una tendencia de los jóvenes para ofrecer su contingente de talento y de conocimiento y hacer algo así como una eh, outsourcing que le brindan su contingente, pero no necesariamente están dentro de la empresa, trabajan en otra ciudad, trabajan en otro país, y eso está generando demanda de espacios para que la gente pueda prestar los servicios. Por otro lado, el tema de los bienes raíces sí se está volviendo complejo, entonces el tema de los alquileres, mantenimiento de oficinas también se está volviendo complejo. Que existan comunidades que pueden compartir recursos para tener cierta capacidad instalada que les permite estar operativos como empresas, es algo que ahora mismo está pasando, que existe la demanda y yo pienso que esta demanda va a ir creciendo. A pesar del golpe fuerte que fue en la pandemia para ámbitos como el coworking, la gente, recuerden que no salía de las casas, no quería interactuar con nadie, y eso tomó por lo menos un par de años para empezar a superarlo. Nosotros tenemos un grupo a nivel del país, de un grupo de WhatsApp de espacios de coworking, y podíamos ver cómo cada día alguien más se despedía y cerraba su espacio porque ya no podían sostenerlo. Eso después de la pandemia como que empieza a superarse de a poco y la gente quiere volver a los espacios de coworking y acceder a los beneficios, tanto en lo que representa para el ahorro de costos fijos iniciales, cuanto para un espacio donde puede encontrar compañeros de trabajo sin que sean sus compañeros de trabajo directamente. Hablo de estos freelancers que dan servicios desde fuera de las empresas, pero también acceder al conocimiento, las redes y las redes de clientes. De modo que yo creo que el coworking más bien se está consolidando. Eh, Esto ya es una opinión bastante personal. Siento que a las personas les gusta lo que se sienta un poco más familiar, pero estas grandes infraestructuras en donde hay cientos de oficinas, creo que eso despersonaliza un poco y la experiencia se vuelve un poco diferente. De modo que la gente prefiere ese coworking donde saben quién eres, donde te conocen, donde interactúas con las personas. Y siento que ese modelo se está sosteniendo e incluso se está fortaleciendo. Pienso que vamos a seguir teniendo espacios de coworking porque la demanda en general se sigue manteniendo y va a ir creciendo. Importante lo que manifiestas, pues los espacios de coworking son bastante importantes para los freelancers, para aquellas personas que incluso hacen trabajo remoto. Conozco a varios, de incluso ex estudiantes y ex alumnos míos, pues que realizan trabajo remoto y están en cualquier parte del mundo trabajando, a veces viajando, y obviamente ellos buscan espacios de coworking para poder realizar este trabajo en función de las metas que la empresa que les contrata en el exterior les impone. Y ellos buscan estos espacios justamente para evitar este aislamiento social que puede existir, aquellos incluso que puedan tener un desafío de trabajo en común en el que puedan compartir ideas, soluciones y también ayuden a establecer una clara separación como manifestaste y nuevamente repetimos sobre la vida laboral y personal, pues. ¿Qué consejo tú darías a los emprendedores que están considerando utilizar un espacio de coworking para impulsar sus proyectos? Bueno, creo que primero buscaría un espacio donde se sienta cómodo y se sienta familiar. Creo que el tema de la seguridad hoy en día es muy importante, así que yo les recomendaría que busquen espacios eh, que tengan una ubicación adecuada, una ubicación cercana a los lugares que ellos frecuentan en su giro de negocio. Creo que eso ayuda muchísimo. Eh, Obviamente la parte de la tecnología básica, el acceso a Internet y ese tipo de recursos también es importante. Y pues espacios en donde también haya interés en gestionar la comunidad, porque la comunidad que se crea alrededor de estos coworkings y entre espacios de coworking, y digo entre espacios de coworking porque nosotros hace como unos 8 años más o menos, nos reunimos en la ciudad de Berkeley
en Estados Unidos en un evento que se denomina Coworking on Conference. Y ahí pudimos conocer un poco la visión de coworking a nivel de América, pero también a nivel de Europa y Asia, y pudimos generar un grupo inicial promotor de temas de coworking en Latinoamérica, porque también en ese encuentro nos dimos cuenta que la forma en la que en América del Norte y en Europa ven el coworking, sobre todo enfocado como un negocio de real estate, de bienes raíces, eh, no era tan parecido a lo que se ve en América Latina. Y que si bien es cierto es un negocio de bienes raíces, pues hay otros factores. Entonces, en ese caso nos reunimos y creamos una comunidad a nivel de Latinoamérica que se llama Colatam, que es una asociación de espacios de coworking a nivel de América Latina. Pudimos tener ya nuestro primer reencuentro en el año de 2019 en Ciudad de México y pues ahí se generó una alianza que de alguna manera también beneficia a los coworkers que trabajan en algunos de estos coworkings que están conectados, porque te permiten, en el caso de que tú necesites movilidad, por ejemplo, hoy estás en Quito, mañana estás en Guayaquil, pasado estás en Santiago, el siguiente día estás en Ciudad de México, por tu emprendimiento, poder tener un espacio desde el cual puedas trabajar. Entonces, también mirar que ese coworking a lo mejor te agrega algunos servicios extra, como una red de espacios de los cuales tú puedas disponer cuando tengas que movilizarte a otra ciudad e incluso a otro país. Sería algo que yo también estaría considerando como emprendedor cuando quiero elegir un espacio de coworking. Finalmente, Fabián, ¿cómo crees que el coworking podría quizás seguir innovando, seguir siendo relevante para un entorno empresarial en constante cambio, ¿no? Pues ahora estamos viendo épocas de transformación digital. Quizás los espacios de coworking o las áreas de coworking deberían ir también innovándose tal vez para brindar un mejor servicio o para ser más atractivos para las personas. Definitivamente hay que seguir innovando para ver cómo se mantiene uno al ritmo de los tiempos y las exigencias, ¿no? En una época en la que la inteligencia artificial está a la orden del día, siento que el coworking tiene que ir pensando cómo ampliar la oferta, sobre todo de servicios, cómo genera bienestar. Y hay espacios que ya lo están pensando, definitivamente, ¿no? Les decía que uno de los objetivos de los espacios es poder conjugar el trabajo con la calidad de vida, qué tipo de servicios se pueden ofrecer, que hoy en día el emprendedor, el profesional está demandando. No sé si en el tema del bienestar integral, de salud, son áreas y aspectos en los que se tienen que ir pensando y en los que probablemente se puede ir innovando. Pues bueno, vamos ahora a un tema un poco más personal, Fabián. Vamos a conocer un poco más de Fabián, pues no. Ahora que hemos explorado con profundidad el tema, hoy me gustaría que nuestros oyentes conocieran un poco más de Fabián Bermeo, la persona que está detrás del experto. Fabián, ¿cómo te interesaste inicialmente en el mundo del emprendimiento, en el mundo de coworking? Y también quisiera que nos comentes proyectos muy interesantes que tú estás manejando en la ciudad de Cuenca, como por ejemplo formas parte del tema de BiblioRio, de Save and Sound Cities, por ejemplo, de los proyectos que han desarrollado. Sería muy interesante conocer qué está desarrollándose a través, o qué más hace Fabián a través de no solamente el coworking, sino de su vida, ¿no? Bueno, te cuento que el tema de emprendimiento fue algo así como un accidente en realidad. Desde siempre me ha interesado mucho el tema de aprendizaje y ese es como mi pasión en la vida. Soy psicólogo organizacional de profesión, tengo estudios de posgrado en diseño y evaluación de proyectos y también en dirección de recursos humanos y desarrollo organizacional. Pero la base de mi interés siempre fue el aprendizaje, que es cómo es que la gente aprende y qué es lo que hace con lo que aprende. Y siento que eso fue
el puente que me ha llevado al tema del emprendimiento, porque pensando en las empresas y en las organizaciones, se invierten muchísimos recursos todo el tiempo en desarrollar competencias en los trabajadores. Pero el hecho de que tú capacites a la gente no te garantiza de que va a haber retorno sobre tu inversión y que los trabajadores efectivamente quieran poner en práctica los conocimientos que están aprendiendo. Entonces, siempre me llamó la atención ese nexo entre lo que sabes y lo que quieres hacer, que no siempre resulta ser lo mismo. Siento que eso me llevó al mundo del emprendimiento, porque básicamente en su acepción más simple, emprender es concretar alguna idea que tú tienes, alguna empresa, una empresa como esa idea, proyecto, anhelo que tú quieres llevar a la práctica. Y para eso, pues, uno de los elementos es el conocimiento, pero otro es la disposición, otro es la actitud que tienes frente a lo que quieres implementar. Y siento que ahí hay un universo por explorar y pues extremadamente interesante cómo llegas a desarrollar competencias y cómo en serio quieres poner en práctica las cosas que que vas aprendiendo y que te empiezan a hacer sentido. Ese fue el camino en realidad. Hemos desde hace como unos 15 años trabajado en diferentes tipos de proyectos que tienen como objetivo el desarrollar competencias para que la gente pueda insertarse laboralmente o desarrollar proyectos de emprendimiento. Hemos hecho proyectos con el Ministerio de Bienestar Social, hemos hecho proyectos con SELEC, mientras se realizaban los, los proyectos hidroeléctricos y quería valga la redundancia, quería generar desarrollo económico en los sitios de intervención de estos proyectos hidroeléctricos. Hemos trabajado con algunos municipios, el municipio de Cuenca, desde luego, haciendo proyectos que buscan el desarrollo de competencias para emprender, pero que también buscan la construcción de ecosistemas. Y siento que eso es una de de los aprendizajes más interesantes de este tiempo. Es decir, crear el ambiente adecuado para que la gente pueda aprender, esté dispuesta a poner en práctica ese aprendizaje, tenga los medios al alcance, la tecnología, los recursos económicos y pueda llegar a los mercados, es algo que realmente nos interesa y lo necesitamos como sociedad, porque buena parte del desarrollo y del bienestar de la gente está cifrado en que estos proyectos de empresas, de emprendimientos, de startups, puedan irse desarrollando y puedan ir creciendo para que puedan emplear a más personas. Entonces, sí es algo que debería ser prioridad de las ciudades, del país en general, y es algo que hay que irlo trabajando poco a poco. Hace 10 años estábamos en pañales de pensar en esto, políticas públicas orientadas a este tipo de emprendimiento, de oportunidad, de base tecnológica, pero se está avanzando. Y bueno, como te decía Jairo, pues mis proyectos han tenido que ver sobre todo con aprendizaje y de ahí hemos ido hacia el mundo del emprendimiento. Tal es así que hace 11 años, por ejemplo, hicimos la primera vez un evento TEDx en la ciudad de Cuenca. Para aquellos amigos y amigas que no han escuchado, TED, las siglas son TED, es una plataforma global cuyo objetivo es difundir ideas dignas de ser difundidas. Y lo hace a través de charlas cortas, entre 3 y 18 minutos, y que buscan realizarse de una forma tal que temas altamente complejos puedan ser compartidos y explicados de una forma que las personas puedan entender. Ha servido mucho para que la gente se acerque a la ciencia y también para difundir ideas, descubrimientos, cosas que las personas están haciendo para mejorar el mundo. Entonces, como una herramienta de aprendizaje es muy potente y desde hace 11 años he liderado el proceso para hacer el evento TEDx Cuenca. El año pasado cumplimos pues 10 y en este año estamos trabajando ya en el siguiente. Hemos hecho en ese sentido también clubes TED que se llaman, que son
actividades que se realizan dentro de colegios y escuelas, los hemos hecho en la ciudad, justo para el desarrollo de ciertas habilidades y competencias de los jóvenes, como la investigación, las capacidades de presentación, etcétera, etcétera, que son algunos de los proyectos en los que hemos venido trabajando. Ahora, tú mencionabas actualmente, yo pienso que uno está en ese proceso de ir como repensando, como irse reconstruyendo por las necesidades y las cosas que van pasando. Una de las cosas que en la actualidad pues se están convirtiendo cada vez en un problema más complejo tiene que ver con que la mayor parte de la población vive en las ciudades porque ahí están los recursos disponibles y están más cerca. De esta población, una cantidad muy importante son los jóvenes. Estoy hablando entre los 15 y los 24 años específicamente, pero la capacidad o el poder que tienen para intervenir en las decisiones que se toman en el diseño, en la planificación de estas ciudades es realmente limitado. Y la ciudad en la que vivimos afecta la forma en la que nos sentimos, cómo interactuamos con los otros, la calidad de vida que tenemos. Y creo que ahí hay mucho de innovación y emprendimiento que se hace necesario. Ahora, por estas cosas de la vida, pude conocer a Viviana Cordero. Ella es la directora de Huasipichanga, que es una consultora, pero también es una fundación. Y ellos vienen trabajando en el tema de ciudades amigables para la infancia, ciudades para vivir, para jugar, para interactuar. Y a través de ella nos hemos conectado como un consorcio con un proyecto que se llama Safe and Sound Cities, ciudades sanas y seguras. Este proyecto se lo está implementando en 6 ciudades del mundo actualmente. Cuenca es una de ellas. Y este proyecto lo que busca es sanos y seguros para los jóvenes. Ahora, nos ha permitido trabajar con muchos jóvenes en colegios, en universidades, hacer eventos y usar herramientas que las venimos trayendo desde el emprendimiento y la innovación y ponerlos en el contexto de algo que se llama placemaking, que es un movimiento que lo que busca es que los ciudadanos se apropien del espacio público para mejorar esos espacios, para dar y para generar calidad de vida. Entonces, el proyecto Safe and Sound en esta primera fase que está terminando, ha generado dos proyectos desde los jóvenes. Hicimos, recuerdo, un hackathon de colegios y uno de universidades. En el caso de los colegios, el proyecto ganador se llama BiblioRío, que es una biblioteca pública eh, en las márgenes del río. Una biblioteca que sea móvil también para que pueda ir a otros espacios, a otros ríos de la ciudad y que sobre todo disponga de literatura que llame la atención a los jóvenes. Ese fue el proyecto que ganó en los colegios, en el hackathon de colegios, y pues durante los últimos meses el proyecto BiblioRío se ha implementado y actualmente está funcionando cerca de los Tres Puentes en la ciudad de Cuenca, sí, en la avenida Primero de Mayo, en donde de lunes a sábado los jóvenes y la gente en general pueden acudir, tienen lectura, hay talleres y hay algunas actividades. Lo interesantísimo del proyecto es que definitivamente ha potencializado el lugar en el que se emplazó y está brindando una alternativa para generar este espacio sano y seguro a donde los jóvenes están acudiendo. Por otro lado, tenemos el proyecto Arteria, que este fue el proyecto ganador de las universidades, y los chicos que ganaron fueron de la Universidad Politécnica Salesiana. Ellos construyeron un corredor seguro entre la puerta de su universidad y la parada del tranvía que está frente al aeropuerto de la ciudad de Cuenca a través de diseño urbano, ampliar la vegetación, mejora de veredas, iluminación. Ellos crearon espacios de arte. De hecho, en la inauguración hubieron pinturas en vivo que ahora se pueden apreciar y además murales que se hicieron ahí, urbanismo táctico, que es todo este tema de la pintura en las calles para que los conductores puedan tener más cuidado de los peatones, bajar la velocidad
se han implementado estos dos proyectos y ahora se está haciendo el seguimiento y el fortalecimiento de los mismos. Este programa Safe and Sound se está ampliando a una segunda fase y seguramente vamos a tener 2 o 3 proyectos nuevos que se vayan a implementar. Entonces, si eres joven entre 15 y 24 años y estás escuchando este programa, pues mantente atento a nuestras redes de S2 Cities Cuenca, S2 Cities Cuenca, en Instagram, en donde estamos compartiendo toda la información de los talleres que tenemos, las oportunidades que se están brindando, y también vamos a ir compartiendo la información para que puedas vincularte a alguno de los proyectos que se van a realizar y que cada uno tendrá un financiamiento considerable para que se pueda efectivamente implementar. Muy importante, Fabián, lo que has mencionado, pues son proyectos muy interesantes que permiten no solamente la colaboración de gente joven, de profesionales jóvenes, sino también desarrollar los entornos seguros dentro de la ciudad. Además, la parte de la colaboración y la generación de ideas nuevas dentro de las ciudades. Bueno, Fabián, pues ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. El tiempo es bastante corto en los medios de comunicación y queda mucho más por seguir hablando. Fabián, quisiera que nos cuentes dónde pueden encontrarte nuestros oyentes si desean contactarte contigo y además aprender más sobre tu trabajo. Y un pequeño mensaje final para quienes nos escuchan en el programa. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Siempre un gusto poder compartir alguna experiencia o conocimiento. Nosotros estamos aquí en el Coworking Cuenca. Eso está ubicado en las calles, en la avenida 27 de febrero, 285 y Bernardo de Legarda. Estamos en la margen del río Yanuncay. Aquí nos pueden encontrar y estamos siempre a las órdenes. Quizás como un mensaje final, creo que la importancia hoy en día de ir mirando el contexto, es decir, de como jóvenes, como emprendedores, ir mirando el contexto, la ciudad en la que vivimos e irnos preguntando si es el espacio y la ciudad en la que queremos vivir y la que queremos dejarle a las futuras generaciones. ¿Qué puedes aportar tú en este proceso a través del emprendimiento, de la investigación o a través de otros canales que te permitan realizarte como persona y realizarte como profesional? Creo que ahí está el meollo del asunto y pues espero que quienes nos escuchan estas palabras y estas experiencias de alguna manera les sirvan para aprender algunos detalles sobre lo que es en general el coworking y específicamente cómo se puede tornar en un espacio de aprendizaje y en un espacio de emprendimiento. Bueno, pues llegamos al final de este episodio de Tech Talk. Agradecemos de nuevamente a Fabián Bermeo por acompañarnos hoy y compartir su valiosa experiencia sobre coworking, emprendimiento y aprendizaje. Espero que hayan encontrado esta conversación tan interesante como yo. Recuerden en seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para más contenido exclusivo y no se pierdan el próximo episodio. Hasta la próxima.